¿Te gustaría saber cómo crear un podcast desde el móvil y ganar dinero cada mes con él? Soy Borja Girón, esto es Marketing Digital, episodio especial para Spreaker. Comenzamos. Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio especial para Spreaker, en el que te voy a enseñar a crear un podcast gracias a la aplicación Rec Studio, creada por Spreaker, por esta herramienta, esta aplicación que nos permite crear un podcast de una manera muy sencilla. De hecho, este episodio está creado con esta herramienta gratuita con la que Spreaker nos permite subir episodios desde el móvil. Y de hecho estoy grabando este episodio desde mi propio iPhone 6S sin utilizar ningún micrófono más que el que viene integrado con mi iPhone. Lo puedes utilizar tú también, simplemente girando tu móvil y dirigiendo tu voz hacia la parte inferior, de una manera muy sencilla. Y de hecho, desde la calle también puedes grabar cualquier episodio mientras vas andando. Estos micrófonos con móviles o smartphones o celulares de última generación funcionan realmente bien. Te recomiendo que los pruebes y, si estás escuchando este episodio, aunque lo estoy grabando desde mi casa, desde mi propia habitación, puedes comprobar tú mismo si la calidad del audio es buena o no. Estoy utilizando el modo autodecking. Abajo a la derecha, con la aplicación Rec Studio, podrás ver que según estás hablando, este modo te permite que cuando dejas de hablar, deja de grabar el ambiente, para que cuando detecta voz empieza a grabar, y lo que hace es ocultar lo que es el sonido ambiente para que quede con muchísima mejor calidad. Bueno, y volviendo al tema, obviamente, de crear un podcast, simplemente vamos a necesitar crear este título, necesito el título, la descripción y la imagen de nuestro podcast, de nuestro programa de radio online, y a partir de aquí luego necesitamos la aplicación Rec Studio, que es gratuita, como digo, para ir creando episodios. Con la aplicación Rec Studio arriba sale un botón rojo que pone Rec. Simplemente debemos hacer clic ahí para crear nuestro primer episodio y los siguientes episodios. Haciendo clic ahí nos da la opción de crear un episodio offline o crear un episodio online en directo. Esto nos dará la posibilidad de emitir en directo y que quede grabado este episodio, o por el contrario, grabar en modo offline. Esto también nos permitirá grabar el episodio, poder borrarlo, poder empezar a editarlo incluso, etcétera. Nos dará la posibilidad de, si cometemos algún error, volver a empezar de cero. En el modo online podemos luego borrar el episodio, pero cualquier persona se podrá conectar y escucharnos en directo, y se quedará subido este episodio de forma automática. Como digo, luego se puede borrar, pero también directamente se puede quedar grabado, almacenado, para modificarlo luego incluso, pero lo normal es que se quede guardado como el primer episodio, segundo episodio, etcétera. Es un modo de dar más visibilidad a nuestros episodios, de modo que la gente pueda acceder a los directos que se están emitiendo en cada momento y así descubrir nuevos podcasts. Para crear los episodios simplemente elegimos una de estas dos opciones y luego debemos poner un título. Recuerda ir numerándolos. Es lo que, aunque no es lo más recomendado, es alguna tendencia que siempre se ha hecho, el hecho de poner una numeración, como yo hago en muchos de los episodios, no en estos que son extra y específicos para Spreaker, pero sí que se puede poner un número. Por ejemplo, 11, 2 puntos, y luego ya el título de cada episodio, que es algo que tienes que pensar que esté orientado para SEO, para posicionarlo en Google, para posicionarlo en Spreaker también, porque deben de ser temas, deben ser palabras clave que se estén buscando en el buscador de Spreaker, incluso en el buscador de Google. Tenemos la herramienta, el planificador de palabras clave de Google, que nos puede orientar con esto, y luego también obviamente el tema de utilizar, de pensar un poquito en el oyente y en pensar si tú harías clic en ese título, porque es lo más importante, es lo más importante a la hora de conseguir nuevos oyentes, de que este título sea atractivo. En este caso, pues he querido poner el título de cómo crear un podcast desde el móvil y ganar dinero, que creo que a mí me llamaría la atención y podría hacer clic.
Como digo, hay más formas de crear un podcast desde el móvil. Se puede utilizar la aplicación Anchor, que también es bastante interesante y bastante fácil de utilizar, o la aplicación Rec Studio. Hay muchísimas otras, pero yo creo que estas dos son las más importantes y con las que más dinero se puede generar. Una de las ventajas que ofrece Spreaker en este caso es que una vez creado el podcast lo podemos hacer de forma gratuita o pagando 10,50 al mes, que es la opción que yo tengo para que podamos se puedan quedar guardados más de 20 episodios. Si no pagas, se quedarán guardados los últimos 20 episodios. La forma de monetizar, hay muchísimas formas de ganar dinero con un podcast. Puedes buscar patrocinadores, puedes ofrecer tus propios productos o servicios, puedes crear infoproductos también que vender, cursos online, etcétera. Yo los tengo en triunfacontublog.com y de hecho tengo un curso para crear un podcast y ganar dinero con él, o incluso crear un blog. Uno de los cursos orientado a esto es el de crear un podcast, pero el método de triunfacontublog.com está centrado en crear un podcast, crear un blog de marca personal y ganar dinero y vivir de él. Y obviamente uno de los cursos es el de crear un podcast que te permita generar nueva audiencia. El caso es que a la hora de crear un podcast desde Spreaker, lo puedes crear incluso desde la propia aplicación. Con Rec Studio puedes crear tu propio podcast y con Canva.com crear tu propio diseño de portada. Yo lo que recomiendo es utilizar Fiverr para encargárselo a algún diseñador profesional o semiprofesional, de forma que, esto es una pequeña inversión, normalmente de $10, nos lo pueden hacer un diseño que obviamente si no somos diseñadores nosotros va a quedar muchísimo mejor. Yo es como encargo los diseños de portada. Y luego algo muy importante es que a la hora de crear un podcast, si lo creamos desde Spreaker, lo que nos va a hacer es generar una URL, una dirección web, que es el llamado RSS o feed, se le llama de las dos formas, y esta URL es la que tenemos que dar a la hora de registrarnos en otras plataformas como Apple Podcast, como Stitcher, como iVoox. Es la URL que tenemos que poner a la hora de registrar. Solo es necesario hacerlo una vez para poder salir en estas otras aplicaciones de podcasting con muchísima audiencia. Una vez que subimos el RSS, rellenamos los datos, etcétera, va a coger los datos necesarios para registrarnos, va a coger esta URL y cada vez que actualicemos en Spreaker se va a actualizar también en el resto de distribuidores o de aplicaciones o herramientas de escucha de podcast. Si creas, yo en mi caso tengo el RSS principal, donde subo todos los episodios en iVoox y luego distribuyo también, me he registrado para que esta URL también esté en Spreaker. Pero si creo un episodio directamente con la aplicación de Spreaker, será distinto, porque no estoy utilizando la fuente original. Por tanto, estos episodios se quedan solo guardados si los grabo con Spreaker y con la aplicación Rec Studio, al no tener alojado en mi fuente original en Spreaker. Lo que hace es que solo estos nuevos episodios se queden en Spreaker guardados y no se distribuyan por el resto de plataformas. También hay que tenerlo en cuenta. Y el tema de ganar dinero con el podcast, pues he comentado que puedes ganar dinero con tus propios productos. Si eres psicólogo, si eres músico, si eres experto, si eres una agencia, puedes decir que te contraten en tu página web. En mi caso soy consultor SEO y de marketing digital en borjagirón.com. Puedes ahí revisar mis servicios y pues esto se puede hacer también para ganar dinero con el podcast. Aparte de patrocinadores, buscar patrocinadores, un consejo es revisar a la competencia o podcasts relacionados y ver si tienen patrocinadores de algún tipo y hablar con estas marcas. Les puedes mandar un mensaje diciendo que tú tienes tanta audiencia, tienes este podcast, para ver con qué acuerdo puedes llegar con estas otras marcas. Y luego también puedes ganar dinero a la forma tradicional, ¿no? La forma de YouTube de anuncios. Ahora mismo Spreaker en España y en Estados Unidos también, no sé qué otros países, pero de momento yo creo que en estos, a fecha de octubre de 2018, puedes darte de alta en este sistema de monetización en Spreaker, de forma que pueden salir campañas de forma automática en base a la localización del oyente, y tú puedes elegir si quieres que se muestren estos anuncios a modo más radio, al inicio, en el medio y al final de cada episodio. Yo recomiendo
ir probando, pero al inicio y al final de cada episodio puede ser interesante. Yo suelo poner un límite de 30 segundos para que se muestren un único anuncio al inicio y 2 anuncios que se puedan mostrar al final, de forma que, pues el oyente puede tener un respiro y descansar entre episodio y episodio, ya sea escuchando los tuyos propios de cada podcast. Puedes tener más de un podcast y te digo que es interesante separar las temáticas de cada podcast. No intentes hablar de todo un poco, es lo más recomendado normalmente, aunque hay podcasts que hablan de todo un poco y triunfan y pueden generar mucha audiencia, pero lo normal es que se genere un podcast, un programa de radio online para cada temática, para un nicho en particular, de forma que si alguien quiere aprender SEO, esté ahí, pero que no escuche algo de cine, o puede ser, ¿no? Creo que entendemos todos, ¿no? Que si a mí me gusta el cine, no quiero escuchar algo sobre armarios o sobre cualquier otra cosa. Temas relacionados puede estar bien, pero si no están relacionados no tiene mucho sentido, ¿no? Es que de repente haya un episodio sobre algo en particular y de repente otro sobre otra cosa completamente distinta, porque diría, esto no me interesa, esto sí, y puede quedar un poco... No suele funcionar del todo bien, y de hecho para anunciantes pues no puede ser, a lo mejor no es algo interesante. Así que estas son las formas esta es la forma que te recomiendo en este episodio para crear un podcast desde el móvil de una manera muy sencilla. Como digo, estoy grabando este episodio desde mi habitación con el móvil, pero también he grabado en mi podcast Marketing Digital para Podcast, donde puedes aprender a generar nueva audiencia, a crecer con tu podcast y a ganar dinero con él, que te recomiendo que te suscribas a él y lo escuches. Marketing Digital para Podcast. Y pues nada más, espero que te haya ayudado con estos sistemas desde Spreaker.com. Puedes solicitar la forma de monetizar más sencilla, por así decirlo. No suele ser la más rentable, pero sí es una forma sencilla de generar ingresos con un podcast. Espero que te haya ayudado. Soy Borja Girón, te recomiendo visitar borjagirón.com, y si quieres crear tu propio blog de marca personal, que es lo que necesitas si vas a crear un podcast, es fundamental tener un blog y donde vas almacenando estos episodios, estos contenidos que vas generando y donde la gente te puede visitar, te recomiendo que te suscribas a triunfacontublog.com. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio, compártelo, hasta pronto.